Bueno, como es la hora del demonio meridiano, decían que es la hora del demonio meridiano, vamos a ir viendo algunos elementos que nos pueden ayudar a ir, digamos, clarificando las ideas, ¿no? Hay una cosa importante y es que la materia litúrgica entra en los concilios, entra en el magisterio, entra a niveles oficiales. Y eso pienso yo que es importante. Hemos dejado el siglo XI, el siglo XII, el concilio de León, de 1974, es en el concilio, en la época que muere Tomás de Aquino. Nos vamos a dando un paso posterior. Hay varios concilios en los que el tema litúrgico entra en acción. El tema litúrgico entra en acción. Estamos en el siglo XIII, XIV. Como ejemplo, voy a tratar de 3 concilios. 1215, el Concilio Lateranense. 1274, el Concilio de León. Y en torno a un concilio que tiene muchas sedes, el concilio llamado de Florencia, de 1439. En torno a esta época, finales del XIV, es difícil, el Giotto, el famoso pintor y escultor, esculpe y prepara y hace el famoso campanile de Florencia, el campanile del Giotto. Y ahí esculpe los sacramentos. Hay que pararse un poquito aquí porque esto es importante. El campanile, en ese momento, Florencia, en el 400, es el centro del mundo, ¿verdad? El Giotto da tanta importancia a hacer el campanile, la torre campanaria, que incluso deja de trabajar en la fábrica de la catedral para dedicarse casi exclusivamente al campanile, donde pone, y eso es interesante, digamos, las artes del momento, donde pone los empleos del momento, lo que Florencia ofrece en el momento, y donde ofrece una visión de los 7 sacramentos del septenario. En 1439 tiene lugar el llamado Concilio de Florencia. El Concilio de Florencia es un concilio, llaman de la unidad, en un cierto momento hay una bula de unión con los armenos. Y es un concilio que por un cierto momento hay una cierta unidad. Una cosa refleja la otra, lo cual el campanile, la arquitectura del campanile, está reflejando plásticamente lo que es en sí el arte. Los pasamos y luego volvemos para eso. Aquí tienen lo que es el bautismo. Fíjense que hay
Es decir, hay un sacerdote, parece un franciscano, parece un religioso, ¿verdad?, que está bautizando, la madre lo tiene, está vertiendo agua por encima, pero el niño parece que está dentro, no se sabe si hay una inmersión o una emersión, es decir, está entrando y saliendo, entrando y saliendo. El bautismo es eso, lo veremos ahora, una ablución. No funciona esto, no sé yo. Sí. Los problemas técnicos no entran en... Algo he tocado, quizás he tocado algo. Sí, o yo hice lío. Acá la copita, ahí está. Ahí está. ¿Qué tenemos que pasar al primero? Voy pasando por aquí. Con este se pasa. Sí, sí. La flecha. Ahí está. Pero no va más. No, está de atrás para adelante. Bueno. Ahí tenemos la Sí. confirmación. La confirmación. No te vayas. No. No te vayas todavía. Aquí tenemos la confirmación. Vean, el obispo en potestad, con su mitra, está haciendo la asignación a un niño que tiene la madre en brazos. También nos reconocemos aquí, ¿verdad? ¿Qué es la Eucaristía? Una elevación. Ya se puede hacer una catequesis sobre estas tres cosas, ¿verdad? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Dónde ha quedado? Luego volveremos a ver algo del Oriente sobre la Eucaristía, la Divina Liturgia, ¿no? La penitencia. El fiel de rodillas, la imposición de las manos. El quinto mandamiento. La extrema unción. Ahora veremos lo que dice, ¿no? No sé por qué, pero esto es lo que ponen del orden. Y ese es el matrimonio, está perfecto. El consentimiento, ¿verdad? Ahora lo vamos a volver. No sé cómo ir al bautismo de Luis. Es el primero que nos llega, esta es la confirmación. Bien. Ves al primero, al bautismo, y después lo veremos. Bien, el tema sacramental entra en el magisterio. Ahí está, ahí está.
quiere. Lo que pasa es que como el bautismo es solamente una vez, y ya lo vimos. Bien. Es decir, en los concilios el tema sacramental entra en los concilios y va, yo diría, incorporando una doctrina sacramentaria que en parte, yo diría que en parte, refleja lo que la Iglesia antigua del primer siglo intuía y reflejaba sobre la materia sacramental. Y en parte evidenciará los cambios acaecidos en la escolástica. Aquí ya se ve que el bautismo es de niños. La celebración de las asambleas conciliares constituye un hilo común que atraviesa la historia de la Iglesia, ¿no? Los concilios son manifestaciones de fe donde se solidifica la fe de la Iglesia, en este caso de los sacramentos. La cronología nos referimos al siglo XIII, esta mañana estábamos en el XI y el XII, estamos en el XIII, luego pasaremos al XIV con Oriente, mañana estudiaremos Trento, el Concilio de Trento, ¿no? Son, por tanto, periodos en los que, como cortando radicalmente, vemos cómo se refleja la sacramentalidad de la Iglesia, como un segmento que podríamos hacer hoy. Tiene mucha autoridad, están reunidos por los emperadores, a su sombra. En ello, yo diría que sobre todo emergen tres grandes elementos. El primero, que esto ya es fundamental en un concilio, la concentración sobre las formulaciones de fe. Como dice uno de ellos, Lyon, estas profesiones quieren dar cuenta de la fe. Aquí tenemos la fe de la Iglesia. Quiere dar cuenta de la fe, aunque estén condicionadas por distintas corrientes heréticas, como sabremos en el caso del Concilio de Trento. A la profesión de fe, la fe de la Iglesia en un segmento, se añaden decisiones disciplinares para la vida interna de las comunidades. Segundo, la participación está abierta, la participación de los trabajos conciliares está abierta a teólogos y a laicos. Tomás de Aquino iba a Lyon al congreso llamado por el Papa. Por tanto, hay una intervención de obispos, condición sine qua non de los 5 patriarcas apostólicos, ¿no? Pero hay una participación de teólogos del momento. Y en algún momento, como veremos, se solidifica, se cristaliza y se canoniza la doctrina, en concreto veremos, de Tomás de Aquino, pero también matizándola. Y tercero, como tres grandes elementos, hay una representación, por supuesto, del Oriente, pero también de ambientes monásticos y ambientes religiosos del momento. En este caso comienzan los dominicos a ejercer. Estamos, después del cisma de Oriente y Occidente, los concilios del Medioevo representan sustancialmente una filosofía a veces de unidad y de desunión. El caso de Florencia y el segundo de Lyon. Pero de un modo o de otro hay una fe cristianizada, que es la que se intenta plasmar. Aquí tenemos una plasmación.
El Concilio Lateranense IV. Este a veces lo repetimos en la Iglesia porque es cuando, el Lateranense IV, comulgar al menos una vez, ¿verdad? Siempre decimos el cuarto, Lateranense IV, ¿no? El Lateranense IV cristaliza, aprueba la enseñanza de Pedro Lombardo, las sentencias. Un autor que va arreglado, un autor que va... Por eso la obra de Pedro Lombardo tiene tanta extensión. Quizá el más importante de los concilios de la Edad Media, el Lateranense IV, se nombra a las tesis, no entro yo, pero se cristianiza y solidifica una fe, un autor, un modo de concebir los sacramentos, que son los que llegan hasta hoy. El concilio del Lateranense IV es la coronación de un papa muy famoso en el momento, que es Inocencio III, uno de los grandes papas de la Edad Media. Es el apogeo medieval y su importancia es, yo diría, un poco como el concilio de Trento en la posteridad. Lo que hace el concilio de Lyon, el Lateranense IV, lo que hace el concilio Lateranense IV es sobre todo, no da una definición de sacramento, pero sobre todo intenta dar, si hay que dar una luz a cada uno de ellos, un origen cristológico de los sacramentos, lo cual no va mal. Tenía que hacer frente a herejías que acechaban los sacramentos y los negaban, como algo dijimos antes, los cátaros, los puros, los valdenses. Hoy en San Anselmo tenemos una relación con la teología valdense, que es muy interesante a veces, ¿no? Y los albigenses, sobre todo los dominicos, que surgen en torno a la catedral de Albí, los albigenses. La herejía cátara afirmaba la no eficacia del bautismo y la confirmación en niños y en adultos. No aceptaba la transubstanciación. Veremos luego que eso se impone totalmente. El matrimonio era condenable. No consideraba el orden como sacramento y se negaba la extrema unción. Los cátaros al condenar a los cátaros se pone la doctrina. Defienden sobre todo, frente a los cátaros, una doctrina íntegra de la Iglesia, que es la de Pedro Lombardo. Solo el presbítero ordenado puede realizar el sacramento del altar. Fíjense que en lo que hemos visto ya, la Eucaristía es solo una elevación. En este momento, por hablar de eso, ir a misa era fundamentalmente ir a ver la Sagrada Hostia. Más elevaciones veía, más misa veía. Y ahí, en torno a esto, que puede parecer una cosa, en torno a esto se crea toda una praxis y una devoción. Aquí aparecen las devociones, ¿no? Una devoción que anula. Es decir, ir a misa era contemplar la elevación. Y aquí aparece ya, poco a poco después, aparecerá, en esta época va apareciendo ya luego la fiesta del Corpus y la Eucaristía, sobre todo, comienza a verse como una adoración. El concilio lateranense IV recuerda que el bautismo en el agua beneficia la salvación de los niños como lo de los adultos. Lo recuerda porque el sacramento de adultos no se pierde nunca como rito. Está el pontifical. Prácticamente no se realiza, pero queda ahí, como una reliquia, ¿no? Y después del bautismo, cualquier pecado puede ser perdonado
por una verdadera penitencia, algo que los cátaros negaban. Segundo, el Concilio de León. Luego pasamos al de Florencia. 1274, en León, bajo el Papa Gregorio X, tiene lugar la famosa, su conocido, Profesión de Fe de Miguel Paleólogo, en el que se habla del sextenario, explicando los puntos de discrepancia con la Iglesia griega. Los puntos son los siguientes. Los sacramentos de la nueva ley son 7. Ya lo hemos ido viendo en Tomás de Aquino, lo vamos a ir viendo posteriormente. Eso da un respiro también, porque está la vieja ley y la nueva ley. Segundo, difieren de los sacramentos de la ley antigua. Tercero, los de la ley antigua no causaban la gracia. Cuarto, la vieja economía prefiguraba tan solo la gracia que brotaría de los sacramentos de la nueva alianza. Y quinto, y esto es interesante, es decir, la teoría era una teoría buena, una teoría basada. Y el quinto, los sacramentos solo se explican a la luz de la pasión de Cristo. 5 puntos del concilio de eso. Se refleja, yo no la voy a leer, en la Profesión de Fe de Miguel Paleólogo, ¿no? Pero se ve ya la doctrina de Tomás de Aquino, que va para allá y muere antes, los 7 sacramentos y sobre todo la referencia cristológica. Segundo gran concilio. Tercero, el concilio de Florencia. El concilio de Florencia es un concilio que dura muchos años, ¿no? Dura de 1431 a 1445 y tiene 4 sedes: Basilea, Ferrara, Florencia y Roma. Y se desarrolla, sobre todo se desarrolla entre Basilea, Ferrara y Florencia. Hay aquí una invitación a los armenios, a los armenios, que envían el católicos a sus delegados, ¿sí? Y eso supone como un gran triunfo. Para que un concilio tuviera, necesitaban todos los patriarcados, ¿no? Aquí los armenios vienen, hay una unión. En el concilio de Florencia, lo que se añade, se aprueba el símbolo niceno-constantinopolitano con el filioque. El tema del filioque es un tema muy complicado. La profesión de fe de Calcedonia, en el fondo es un poco el símbolo niceno-constantinopolitano, y la del concilio de Constantinopla sobre las 2 voluntades de Cristo. Y tercero, la aprobación y la exposición de la doctrina sacramentaria copiada casi literalmente del opúsculo que hoy hemos buscado, de Santo Tomás de Aquino, de Articulo Fidei y de Iglesia Sacramenta ad Episcopus Parnomitiano, de Panornitiano. Lo que nos interesa a nosotros es la bula de unión con los armenios, que se llama Exsultate Deo, que se aprueba en la sección 8ª del 22 de noviembre de 1439. Ya hemos entrado en el siglo V, en pleno 400 florentino. En el 5.º punto de la bula encontramos el Tratado sobre los Sacramentos, y se introduce la afirmación de que está redactada sub ad brevísima fórmula pro facilitate doctrina, para facilitar la doctrina con una fórmula, como veremos ahora, grande. En el 5.º punto de esta unión
se dice, leo literalmente. En quinto lugar, para facilitar la comprensión a los armenios de hoy y de mañana, hemos redactado con esta brevísima fórmula la doctrina sobre los sacramentos. Los sacramentos de la nueva ley son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio. Y difieren mucho de los sacramentos de la antigua ley. Aquí ya tenemos una cosa y tenemos otra. Aquellos, la antigua ley, es decir, Antiguo Testamento, hay una visión amplia, no producían la gracia, sino que prefiguraban que ésta se concedería por la pasión de Cristo. En cambio, los de la nueva ley, nuestros sacramentos, contienen la gracia y la comunican a quienes lo reciben dignamente. Contienen la gracia, yo diréis, y la comunican a quienes lo reciben dignamente. Los 5 primeros sellos, los bautismo, confirmación, Eucaristía, unción y penitencia, los primeros 5 están ordenados a la perfección individual de cada uno. Los otros 2 al gobierno y multiplicación de la Iglesia. Leo en latín, luego traduzco, porque son fórmulas muy breves y sería bueno a veces retenerlas. Per baptismum spiritualiter renascimur. Voy traduciendo así. Por el bautismo se renace espiritualmente. Aquí tenemos el renacimiento, ¿no? A veces muy bonito, además, per confirmazione, vamos a ir pasándolo así, si no lo estropeamos. Se ve que cuando yo toco, vamos a ir al matrimonio. Lo siento, pero... Lo que pasa es que obedece solo a su dueño. Cuando yo toco, hay cosas que no funcionan. Per baptismum. No te vayas, siéntate aquí. Per confirmazione augemur in gratia et operamur in fide. Yo le invito a tener esto un poco en la cabeza, ¿no? Por la confirmación aumentamos en gracia y somos fortalecidos en la fe. Luego volveremos. Crecemos en gracia. Fíjate, hay una buena, yo diría, una teología consolidada con el tema de la confirmación. Utilizo 2 palabras. Augemur, crecimiento, y robur. Robur es una palabra que quiere decir fuerza, ¿no? Fuerza en la fe. Robur in fide, en la fe. A ver si va la cosa ahora. Renati e roborati, renacidos, es decir, nacidos y renacidos, somos alimentados por el manjar eucarístico. Pero aquí ya la cosa no funciona. Hay un altar, hay un clérigo, hay un cirio, ¿ven el cirio? Hay un cirio, ¿verdad? Hay una casulla gótica, pero todo se ha convertido en una gran elevación. Renati eroborati nutrimur, divina Eucaristía alimonia. Nacidos y fortalecidos, somos alimentados por el manjar divino de la Eucaristía. Quod si peccatum, egritudinem incurrimus, convertimos en per penitencia spiritualiter sanamur. Fíjate que primero dice spiritualiter renascimur y ahora spiritualiter sanamur. Y si por el pecado contraemos una enfermedad del alma, por la penitencia somos espiritualmente sanados. Espiritualmente sanados.
Yo creo que la expresión es muy bonita, ¿no? De rodillas, una epíclesis, hoy hablamos del Espíritu Santo, una epíclesis, ¿no? Una actitud orante, ¿verdad? Es muy, yo diría que muy tranquilizador esta penitencia, ¿eh? Spiritualiter et corporaliter pro anime expedit per extrema unzione. Y espiritualmente y corporalmente, según conviene al alma, la extrema unción. Aquí sí que tenemos al difunto, casi difunto ahí, al acólito con el ciro pascual, al que está rezando los salmos y al que le está ungiendo, ¿verdad? Pero por del orden la Iglesia se gobierna y se multiplica espiritualmente. Aquí yo no sabría por qué. Y pregunté, porque estos ya no están ya en el campanil, han puesto las copias. Los originales se encuentran en el Museo de la Ópera del Duomo. Por eso los pude fotografiar, porque si están en alto, imposible. Pero los han renovado, los han bajado y están expuestos. Y ponen allí órdenes, no es que me lo invento yo, ¿no? Por el orden la Iglesia se gobierna y multiplica espiritualmente. Y por el matrimonio se aumenta corporalmente. Pero el matrimonio corporaliter augetur. 5. Vamos un poco a retomarlo, que nos puede ayudar. Añade el concilio, después de enumerarlo, ¿no? La sección 8. Todos estos sacramentos constan de 3 elementos. Lo llamo esto. Cosas, palabras y personas. De las cosas que constituyen la materia, de las palabras que son la forma y de la persona que confiere el sacramento. Pero añade eso, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El valor de este bula exsultate Deo ha sido a veces discutido. Si los orientales lo aceptaron, si luego llegaron a Armenia y no lo aceptaron, bien, yo no entro. Pero a nosotros nos interesa la fe plasmada, los sacramentos plasmados. Muchos padres en el concilio de Trento dijeron que no era definitivo, que era abierta parece que no hay una... En el campanile de Trento se fragua aquello que el concilio de Florencia de un modo u otro ha hecho, o antes o después, lo que hay en el ambiente. Volvemos un poco. Volvemos al bautismo, ligeramente. El bautismo, dice también, es la janua vita spiritualis, es la puerta de entrada a la vida espiritual. Insisto, algo que dije ya ayer, no hay tratado de vida espiritual que no sean los sacramentos. El primer tratado de vida espiritual, como la consideramos hoy, es el de bautismo de Tertuliano. Un famoso benedictino que veremos mañana, ¿no? Odo Kassel, era capellán de monjas benedictinas, como yo estoy ahora, en un monasterio, y que le explicaba, daba clases a las novicias, semanalmente, y que les explicaba a un noviciado de monjas benedictinas de clausura, el de Misteris de Sant Ambrosio. Es decir, que la formación era bíblica, patrística, litúrgica. El concilio afirma que el bautismo es la puerta de entrada a la vida espiritual.
Lo decía ayer y lo repito, en las inscripciones a los baptisterios romanos se habla de el bautismo como janua vita spiritualiter, la puerta que da acceso a la vida espiritual, por medio de la cual dice ser miembro de Cristo y cuerpo de la Iglesia. La materia del sacramento es el agua, pues natural, la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, la causa extrae su eficacia de la Santísima Trinidad, mientras que la causa extramental es el ministro que ofrece el sacramento. El efecto del sacramento es la remisión de toda la culpa y de toda pena relativa. Ahí tiene ya la fe de la Iglesia cristianizada, reflejada en un momento. Yo diré esto, luego el Concilio de Trento lo ampliará un poco, pero para mí hay un segmento de la historia perfecto. Puerta de entrada en la vida espiritual por la que ser miembro de Cristo y cuerpo de la Iglesia. Soy yo el que no funciono, Soy yo el que no funciono, Ya te va a atacar. Segundo, la confirmación. Soy yo el que no... Algo toco yo aquí que no funciona. Es que como el bautismo no fue de inmersión, ¿qué ponemos, la confirmación? Quisiera ir uno por uno. La confirmación dice, cuya materia es el crisma, bendecido por el obispo, confirma con el crisma de la salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no está ahí, no te vas. La acción que la acompaña es la imposición de las manos. Y yo no sé, a nuestros alumnos le damos sobre este tema, sobre el tema de la confirmación, Oriente y Occidente siempre se han dividido. Oriente da la imposición con la unción, Occidente lo da con la imposición de las manos. Así era normalmente, pero un cierto tiempo en el rito actual, Pablo VI cambia un poco y dice que a pesar de que lo que de Occidente era típico, que era la imposición de las manos, la materia, digamos, lo esencial es la unción. Aquí tenemos una plasmación que hay habría que ver lo que es, si es una unción o una imposición, pero la idea que da es más bien las dos cosas, pero puede ser también una unción. El ministro es el obispo, la acción externa que la acompaña es la imposición de las manos. Los obispos a veces tienen que hacer ahí malabarismos, ¿verdad?, de hacer las dos cosas a la vez. Si nos recuerdan, como nosotros nos recuerdan, que lo importante era el álapa, ¿verdad? Pues, viste, eso es muy posterior, es muy tardío, eso no aparece. El efecto, la acción externa es la imposición de las manos. El efecto del sacramento es que el cristiano pueda confesar con coraje el nombre de Cristo. Yo creo que hay una buena teología, está claro, con coraje, él pueda confesar el nombre de Cristo. Por medio de él se confiere el Espíritu Santo para dar fortaleza, como los apóstoles el día de Pentecostés. Para mí va perfecto, ¿no? Por medio del sacramento de la confirmación se confiere el Espíritu Santo, que da fortaleza. El tema, hablaba antes de robur, augemur en gratia, et roboramur en fide. El Espíritu Santo para dar fortaleza, como los apóstoles el día de Pentecostés. Tercero, el sacramento de la Eucaristía hace que el cristiano se una íntimamente a Cristo a recibir su cuerpo y su sangre.
Fíjense que es una unión con Cristo al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Una unión con Cristo. Se trata de incorporarse a Cristo. Está hablando de la Eucaristía, ¿eh? Incorporarse a Cristo y unirse a Él. Y dice, se consolida el estado de gracia que produce en la vida espiritual todos los efectos que el alimento y la bebida material producen en la vida del cuerpo. Lo alimentan y hacen que crezca, lo restauran y le procuran placer. Es decir, todo está ahí. Todo lo que el alimento da para nosotros, que si no comemos y no bebemos, caemos, lo mismo. Lo alimentan y hacen que lo crezca. La materia del sacramento son las especies del pan y del vino, mientras que la forma son las palabras de la consagración, mediante las cuales el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. En esta época después ya aparecerá la idea de la transustanciación. Pero fíjense cómo insiste el Espíritu Santo en Pentecostés, la incorporación a Cristo, los efectos corporales pasan a efectos espirituales, alimentan y hacen que crezca la vida del cuerpo y la vida del espíritu. Yo diría, tenemos una doctrina eucarística, una doctrina trinitaria consolidada y segura. La penitencia conlleva la solución de los pecados cometidos y el restablecimiento del estado de gracia. Aquí ya la penitencia, después de un largo camino, la penitencia ha conseguido su estabilidad. Ha pasado de monástica a pública, de pública a tarifada, de tarifada a incierta, de incierta a individual. Y aquí tenemos una penitencia que ha encontrado su situación. El fiel está de rodillas, está sentado, hay una imposición de las manos, hay como un diálogo, hay una humildad, ¿verdad? Yo diría que es reconfortante, ¿no? Al menos para mí, reconfortante, ¿no? Quinto, a ver si esto... El sacramento de la extrema unción está vinculado a la salud de la mente y del cuerpo. A la salud de la mente y del cuerpo. La materia es el aceite de oliva bendecido por el obispo, mientras que la forma es determinada por las palabras, por esta santa unción y por su pía misericordia, el Señor te perdone todo cuanto hayas cometido con la vista. La fórmula sacramental también ha sido hoy cambiada, pero salud de la mente y el cuerpo. Spiritualiter et corporaliter, es decir, ahí. Cuando a veces hablamos del antropológico, también lo tenemos aquí. Se pronuncian expresiones, el ministro es el sacerdote. Esto sabemos que hoy está en algún momento un poquito en crisis, sino es un sacramento que podrían dar los diáconos. Hay todo un movimiento para ello. El orden. El sacramento del orden aumenta la gracia para que el ordenado sea un digno ministro de Dios. La materia, aquí sí que hemos cambiado con el tiempo. Según esta bula de unión de los armenios, es la entrega del cáliz con el vino y de la patena con el pan. Mientras que la forma viene referida en el pontifical romano. Aquí no hay todavía imposición de manos como gesto primario. Y aquí, evidentemente, sí que hay una doctrina, yo diría de los sacramentos, la doctrina como más incierta. Todavía lo de la entrega de instrumentos, no sé. Uno de los liturgistas que vino por aquí, me parece que Farnés llegó a venir alguna vez, ¿lo invitasteis? Decía que el 10 solo se lo daba el sacramento del orden. Hoy,
se había que poner una nota a los sacramentos, a los rituales, porque la recuperación del concepto y de la teología y de la praxis y de la celebración y de la ritualidad del orden ha sido repristinada magníficamente hoy. Aquí sí que tenemos, fíjense la prueba, no diría una deficiencia, pero sí una cierta pobreza de elementos en el texto, en el texto. Porque eso lo habla del gobierno. Por el orden la Iglesia se gobierna y multiplica espiritualmente. El sacramento del matrimonio, en cambio, lo tenemos aquí perfecto, ¿verdad? No ha cambiado mucho. Yo le podía poner una foto de la boda de mi sobrina la semana pasada y no hay mucha diferencia. La unión, el consentimiento, la asamblea, quien preside, no se ve. El sacramento del matrimonio es el símbolo de la unión de Cristo y de la Iglesia. La causa del sacramento es el consentimiento, el consenso mutuo, expresado oratoriamente. Estos son los 7 sacramentos, son los 7 sacramentos que yo creo que quedan ahí cristianizados o cristalizados en un momento, en el siglo XV. Hemos crecido, lo veremos un poquito, mañana diremos alguna cosa del Concilio de Trento, pero la diremos después de hablar de los reformadores. Porque si el Concilio de Trento va forzado a hablar de esta doctrina que era clara y precisa, es para ir contra los reformadores. Para mí, este concilio tiene, yo diría, las bases de una teología sacramentaria, una sacramentalidad del momento que refleja, ¿no? En 1547, un siglo después, ¿no? Aquí estamos en 1439, ¿no? De que la fecha ha quedado 1439, en 1547, un siglo después, el Concilio de Trento trata los sacramentos en general y confirma la enseñanza de la Iglesia que confirma estos 7 sacramentos y lo hará contra la corriente de los reformadores que afirman la existencia solo de 2, pero corrobora y secunda esto. Por eso me permitía detenerme un poquito antes de pasar a ver esto y estudiarlo. La doctrina tridentina se expresa en los cánones, pero está canonizando y manteniendo la doctrina de la bula de la unión. Estamos reflejando aquí no solo una teología, sino una praxis que se va extendiendo. Podríamos hacer algunas preguntas de tipo, digamos, pastoral, ¿no? ¿Cómo ven los sacramentos el pueblo de Dios en este fragmento, en el siglo XV, en el siglo XIV, en el 400 italiano, ¿no? Por literatura paralela, yo diría que algunas de las crisis de confesión que tenemos hoy, de sacramento de la penitencia, por poner algunos ejemplos, se quedan chicos a lo que se decía de entonces. El bautismo se ha generalizado totalmente, el bautismo de niños, pero llegará el descubrimiento de América y creará problemas impresionantes, las masas que tienen que incorporarse. Y aparecerá una literatura muy interesante, que son los rituales, recuerden, rituales, el libro del sacerdote, los rituales de todas estas partes de aquí. Los rituales del Nuevo Mundo. Manteniendo esta teología y esta teología,
se van creando rituales interesantísimos. Por ejemplo, en Paraguay, yo conozco porque un alumno nuestro hizo una tesis sobre los rituales paraguayos del Nuevo Mundo, del 16, del 17, no sé. No sabría yo Argentina, pero México, por ejemplo, esta teología la ha recuperado, pero ha añadido, hoy hablamos de inculturación, ha añadido algunas cosas muy interesantes. Es decir, el tema de la inculturación es un tema que ha abierto perspectivas nuevas. Esta es la teoría de base que hay que respetar, pero a la que hay que adaptar circunstancias. Hay un tema del que nos ha tocado, que es la Eucaristía. La Eucaristía, dicen en Italia, como la mafia, no se toca. Decía mi moderador, la Eucaristía, como la mafia, no se toca. La Eucaristía se tocó poco, pero los sacramentos, el tema del bautismo, el tema del matrimonio, han visto aquí el matrimonio, los rituales de matrimonio del Nuevo Mundo, los rituales paraguayos, yo conozco algo de Chile, sobre todo muchos del Nuevo México, algo del Perú, van conservando toda esta teoría y teología y la van ampliando en criterios. Y van dando unos criterios de base, pero respetando siempre no solo el septenario, respetando también de base esta teología. Tampoco se tocó la unción. La unción, como un sacramento de final del camino, se toca poco. Pero se toca mucho el matrimonio, se toca mucho el bautismo, menos la confirmación. Sobre todo en este tema del matrimonio y el tema del bautismo, hay una posibilidad grande del tema que hoy hablamos de inculturación, que el clero que venía del viejo mundo al nuevo mundo lo sabía y lo valoraba. El tema de la confirmación es un tema siempre complicado. He puesto siempre el ejemplo, que es muy significativo, llamativo, del cardenal Carlos Borromeo, ¿no? Pero cuando se ven los rituales, la confirmación es una página. Hace así y ya pasa la confirmación. Es decir, ha quedado muy escueto siempre. Una buena teología la tenemos aquí, una praxis muy reducida y sobre todo la confirmación tiene un hándicap, que es que va unida al obispo. Ya desde el siglo VII, los documentos dicen si episcopus adest confirmet eum. Si el obispo está presente, confirma. Si el obispo no está presente, se da la comunión. Ya hay una inversión ahí muy curiosa. Si episcopus adest confirmet eum. Si está presente el obispo, que confirme. Luego, el sacramento, la confirmación es el sacramento del obispo. Y eso aparece en Roma, es decir, las diócesis, cuando se va extendiendo el mundo urbano, se alejan de las ciudades, los obispos ya no están presentes allí. Entonces, la confirmación se va dilatando hasta la presencia del obispo, que llegue, se une a las visitas pastorales. Y ahí hay unas crónicas, en estas crónicas que le decía, pasó el obispo después de 30 años y confirmó a Oves et Oves, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaba sin confirmar. Con lo cual, la teoría del Espíritu Santo, el crecimiento, el robur, queda ahí un poquito, porque va unido y bautiza, confirma a quien tiene 2 años y a quien tiene 40, porque probablemente el obispo hace 30 años que no pasa por esa parte. Estoy refiriendo al Nuevo Mundo, por aquí, no la vieja Europa.
La Eucaristía. La Eucaristía, hemos visto que es una elevación. El Concilio Lateranense IV, que hemos dicho antes, dice que comulgar una vez. Ahí hay muchas teorías, muchísimas teorías en el que la vida espiritual aquí va viendo, va entrando. Todavía no hemos llegado a las devociones. Aquí el padre, digo porque habló de las devociones. Todavía la devoción moderna no ha entrado como paralela. Todavía no, ¿eh? No me refiero a ella, ¿eh? Hasta el 15, digamos el 15, todavía la liturgia nutre la fe de la Iglesia. Pero cuando lleguen ciertas teologías, ciertas devociones y ciertos libros, entonces nos vamos refugiando, vamos dejando esto y nos vamos refugiando poco a poco en esto. Bien, yo me pararía aquí, que queda un minuto. Solo les digo dos cosas conclusivas. Aquí tenemos una buena teología. Lo dije el primer día. Ayer empecé, digo cómo empecé ayer. Hemos recibido una óptima teoría sacramental de la escolástica. Lo decía ayer, ¿verdad? Somos herederos de ella. Está escrito para San Alberto Magno, los 7 sacramentos son remedios a los pecados capitales. Buenaventura Tomás elabora su teoría partiendo del principio de que la vida espiritual tiene una semejanza. Hemos tenido y tenemos una buena teología. No siempre la praxis corresponde, ¿eh? Esto ya hay un hándicap. No siempre la praxis corresponde. Cuando yo les digo, me gustaría poder, es que yo no tengo aquí, mandarle estas diapositivas, si alguno las quiere, las tome, porque valen para una catequesis, el que quiere que las tome. Pero acompáñanle de la bula Exsultate Deo, acompáñanle. En un momento de la Iglesia se plasma en piedra lo que dicen los cánones y mire que hay una buena teología sacramental. Hoy la hemos cambiado eso, pero con una base bíblica, lo veremos en Santo Tomás. Ay. Son las 4. Después vamos a hablar, preparo después de esto, un poquito del Oriente. Vamos a acercarnos al Oriente. Cómo el Oriente vive la sacramentalidad. En algún sentido, no mucho, pero vamos, por lo menos tomamos, para decir, hay otro respiro, hay que respirar con los 2 pulmones, ¿verdad? En la Plaza San Pedro hay 2 fuentes, que están siempre igual. Yo siempre, las 2 fuentes de Oriente y Occidente, Oriente y Occidente. Me callo. Muy bien. Estas me las quedo yo. Te las quedas y se las coloco, las subo a la página de la Sociedad de Liturgia. Hice yo las fotos. Ahí tienen la forma. Bueno, le pondremos abajo. Fotografía tomada por... Sí, vámonos, lo que quiero decir que la hice yo. No se podían hacer, pero como mi alumno, secretario del cardenal, me acompañaba y me acompañaba el director del museo, hice yo las fotos que estaban prohibidas de hacer, pero con permiso del director que estaba conmigo. Está bien. Es una pequeña joyita, yo diría. Una pequeña joyita, acompáñalo. Luego, además, se busca por todos lados la bula Exsultate Deo de 1939, y acompáñalo para una catequesis de confirmación. Eso, vean, cosas, los sacramentos en un momento de la Iglesia. Basta. No sé si me parece a mí la postura de la novia ahí, o está demasiado inclinada a la rodilla o está embarazada. Es medio rara la postura, ¿no? No llegaría a tanto, yo no llegaría a tanto. Lo que sé es que no se ve el cura, Al fondo, el que está en el medio atrás. Pero bueno, es que los otros tienen calzón corto y los otros curas tienen calzón largo. Pero fíjate, el que preside. Allí están los testigos, las testigas, Basta, pausa. Este relieve es una apología del Salmo 150. Cantate Domino Canticum Novum, ¿vieron? Precioso. Fíjense la fuerza que tiene. Esto es un bajo relieve. Los otros eran altos relieves. Estaban puestos para ser vistos desde abajo. Esto es una cantoría. La cantoría donde están
los órganos en la iglesia, con lo cual esto es un bajo relieve. Los otros son alto relieve, evidentemente es para verlos así, con la boca abierta. Bien, vamos a acercarnos al oriente. Vamos a cambiar perspectiva. Vamos a acercarnos al oriente. Mañana comenzamos por la mañana, Dios mediante, Día de la Bandera, con los reformadores. Comenzamos con los reformadores, después nos reformamos nosotros y veremos un poco el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, lo veremos un poco así. Y el cuarto día, y el jueves, el programa que yo me hice es ver algunos capítulos importantes del hoy. Y yo he puesto aquí 5 nombres. Odo Kassel, Karl Rahner, o 4, Louis-Marie Chauvet y Jungel. Uno es reformador, pero bueno. Con eso yo pienso que iremos viendo, tendremos al final del camino, el jueves. Yo vuelo a Roma el jueves, pero también tengo trabajo allí, ¿no? Buenas noches. Una visión amplia de la sacramentalidad de la Iglesia a través de los siglos. Una voz de Oriente. Podríamos tomar muchas voces del Oriente. Hoy, por ejemplo, hay una eclesiología litúrgica interesantísima en algunos autores contemporáneos. Por ejemplo, Ciciulas, John Ciciulas, ¿verdad? Germán los conoce, son autores muy interesantes. Smemann, son autores muy interesantes, que a mí me gusta. La escuela de San Sergio de París, que vienen los rusos, ¿no? Hay autores, en concreto, el metropolita de Pérgamo, Ciciulas, es una persona de gran diálogo con Roma. Recuerdo que trabajé con él en algún sentido, ¿no? En el signo de la Eucaristía, cuando yo le decía que el ordo, el círculo menor en que yo trabajaba los españoles, lo presidía el cardenal de Buenos Aires, ¿verdad? Y después, con Ciciulas, tuvo unas intervenciones muy bonitas sobre todo sobre el tema eucarístico, neumatológico, ¿verdad? Es decir, hay un oriente muy interesante hoy. Hay una iglesia reformada muy interesante. El viernes el Papa va a Ginebra, al Consejo Mundial de las Iglesias. También es interesante estos viajes. Sé que está muy estudiado este viaje también. Muy interesante también. Tenemos, incluso con los valdenses, hemos tenido nosotros este año un congreso muy interesante. Yo tuve una ponencia, más bien pensando en lo mío, ¿no? Pero fue muy interesante las posturas entre la iglesia valdense y la iglesia católica. Nosotros íbamos con la Sapiencia de Roma colaborando San Anselmo. Bien, por decirle, hay que abrir como dice el italiano, el mirino, hay que abrir el ojo de nuestra vida y los sacramentos. He tenido la suerte de estar un mes, en una ocasión, un mes entero en Grecia, haciendo un curso de neogreco con la de Apostolic Diaconía, que es como el consejo de las iglesias, como secretario de la unidad, y conocer muy de cerca un poco los sacramentos y conocer la vida litúrgica de la iglesia. Es muy distinta, hay que cambiar. Todo lo que hemos visto vamos a dejarlo, vamos a cambiar. Lo trato como un autor muy importante, que es Nicolás Cavasilas o Cavasilas. Hay varias obras. Los cuadernos Fase publicaron en el año 2005 la explicación de la Divina Liturgia, una obra interesantísima. Hay varias, y hace muchos años, en 1999, se publicó La vida en Cristo, la edición real, que ya no se encuentra, pero si la encuentran, cómprenla, que es preciosa, La vida en Cristo. Por decir, estamos en el segundo milenio. He tomado al Cavasilas
porque es contemporáneo de estos congresos, que hemos visto. Él nace en Tesalónica en 1322, vamos, fíjense que es como paralelo a estos concilios, estos autores. Muere en Constantinopla en 1391, ¿no? Es un estudioso de amplio interés, de retórica, especialista en muchas cosas. Un estudioso comprometido. Los escritos más propiamente teológicos son estos dos que le he dicho, La vida en Cristo y la explicación de la Divina Liturgia de los vestidos sagrados. Ninguna de las dos ediciones en castellano son buenas. Hay una muy buena en Italia, el comento a la Divina Liturgia de Padova, muy bien hecho, sobre todo con comentarios, y La vida en Cristo, una edición buenísima también. Hay una edición también de Robert Taft que habla de esto, es decir, hay en diversas lenguas y seguro que ustedes lo encuentran hoy fácilmente. Nicolás es un palamita. Palamismo es una corriente, como el esicasmo, en la comunión de la Iglesia Ortodoxa, que se basa en la distinción entre la esencia de Dios y las energías creadas. Es muy, digamos, el palamismo está muy cercano al esicasmo. El esicasmo es una teoría monástica, tiene hoy tiene sus seguidores, pero que ayuda también a comprender. Sobre todo el esicasmo busca la esequía, la paz interior, la vida espiritual, la liberación de las pasiones, la concentración del corazón, para celebrar bien. Ahí estamos, para celebrar bien. Para celebrar bien. Los monjes tienen una frase para celebrar bien, y es que antes de entrar a las horas mayores tienen lo que se llama la statio. Se está en silencio, entonces esa preparación para celebrar bien es importante. Bien, no entro. Aquí tiene su fuerza la custodia del corazón. Bien, sobre esto quizá conoce más que yo. ¿Qué entra en la liturgia en todo esto? ¿Cómo entra? La liturgia allí no es como aquí. La liturgia no entra a los concilios. No entra a los concilios. Los concilios tratan de la fe. Hay una necesidad, sobre todo, de disciplinar y uniformar los usos litúrgicos. Hay diferencias muchas entre monasterio y monasterio, entre iglesia y iglesia. Ten en cuenta que el clero fundamentalmente es monástico, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿no? Todo lo litúrgico es muy oficial, muy oficial. Cavasilas se mueve en un contexto de gran oficialidad litúrgica y teológica de la Iglesia Ortodoxa griega. Él invita a una codificación litúrgica, la imprenta todavía no ha aparecido, todavía estamos... Y reflexiona sobre la Eucaristía no a partir de conceptos o realidades independientes y absolutas, sino de la celebración pura y dura. La celebración pura y dura. En eso está muy de acuerdo con el método mistagógico. De la celebración como se desarrolla en su tiempo. La liturgia no es una idea, no se celebran ideas, sobre la cual se puede especular. Es una actividad cumplida por personas diferentes en épocas diferentes. Y sobre todo, es una experiencia comunitaria. No es solitaria, no es personal, no soy yo con mi Dios, no. Es la comunidad, celebramos en común. Celebramos en común. Solo hay una posibilidad de celebrar. Celebración pública, solemne,
coral con un diácono, una experiencia de iglesia. No hay un culto eucarístico fuera de la Eucaristía y ni siquiera hay un culto personal. Eso es el Oriente, todo es comunitario, todo es celebrativo. Lo que hay fuera podría ser un tema que ellos valoran más o menos, que es el tema de la veneración de los iconos. Pero hay que ver la teología que hay detrás de los iconos a partir del Concilio Niceno II para ver en ello una fuerza. Es decir, cuando vean un icono, y en Oriente deténganse. Liturgia significa celebración. Liturgia significa espiritualidad y liturgia significa teología. Todo es lo mismo. Sin que ninguno de estos elementos se vaya por su cuenta por ahí. Misterio celebrado, reflexión teológica, experiencia espiritual, vida interior, contemplando como quieran, todo es una vida en el espíritu que brota de la celebración. Todo es. Cuando Nicolás Cavasilas estudia la vida espiritual del cristiano, no piensa en absoluto en otra cosa que en una experiencia que brota y que surge en la celebración y a partir de la celebración. Él hace un comentario a la liturgia, la explicación de la divina liturgia. ¿Y saben lo que él explica? El bautismo, la cena, la confirmación y el altar. El altar. El altar, precioso, ¿no? La fuerza del altar. De ahí luego dio una palabrina sobre la arquitectura. La arquitectura es idéntica. Cuando va uno al Monte Athos y ve una iglesia, es decir, la iconografía está toda, ahí no hay improvisación. Aquí tiene que haber una encarnación, aquí hay una dehesa, aquí hay una transformación, aquí hay una epifanía, está todo. Ahí está. Porque la iglesia es el cielo en la tierra. No solo la liturgia, sino el marco. Es el marco celeste, ¿no? Los padres de la iglesia lo han recordado mucho de su iglesia. La estructura bizantina prevé una liturgia de la palabra, y hay un rito que le da mucha importancia, que es el rito de la prótesis, o preparación de la celebración. Si ustedes van, por ejemplo, a Grecia, ven cómo preparan el pan, cómo rompen el pan y la prótesis previa a la celebración, ¿no? Y la idea dominada aquí, al preparar el pan, es un poco la que hemos encontrado en Amalario, el tema de la pasión redentora del Señor, con una presencia mariana muy bonita. El Oriente cristiano no se desarrolla no como consecuencia de decisiones conciliares o sinodales, como hemos visto, sino como resultado de las presiones de movimientos espirituales, de movimientos de días que van partiendo de la base y no de arriba. Esto es interesante, hay que verlo también el tema de ese. Es decir, lo conciliar, lo celebrativo, lo litúrgico, los cambios, no vienen por concilio, vienen de bases espirituales. Muy típico, por ejemplo, un monasterio del Monte Athos, ellos se ven en el Monte Athos, ha comenzado a celebrar esto así. Por ejemplo, el famoso Silentium Canonis, es decir, hacerlo. Eso se va creando, es decir, y los momentos de base van creando y van añadiendo. Por eso puede haber una gran variedad dentro de la uniformidad en la celebración de una cosa y otra. El tema de la arquitectura. Hay un modelo
único, que es la Hagia Sophia. Hagia Sophia, ahí el modelo. Hay que mirar Hagia Sophia. Hagia Sophia fue inaugurada en el 537. Es decir, que si nosotros queremos un modelo, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde hay un modelo de arquitectura litúrgica? ¿Dónde lo encontramos? La Basílica Romana. Pero la Basílica ha sido tan transformada que... Pero fíjate, si hay un modelo en la Basílica Paleocristiana. La mejor, ¿saben dónde está? En Treveris, en Trier, y es una sinagoga. Es la más pura, la que queda más auténtica, la de Trier, ¿no? Bien. Ellos tienen un modelo. 537, Constantinopla, Hagia Sophia. Ese modelo se celebra allí. Sería impensable celebrar para un oriental en la plaza de San Pedro. Lo digo porque el día 29 de junio, si me buscan, me encontrarán. Porque mientras estoy en Roma, hay algo que no he fallado nunca. El día de San Pedro celebro en San Pedro, como acto de fe. Excelencia, si viene, si damos el palio, todavía no tiene palio. Y le digo una cosa, en la Plaza de San Pedro, con Papa Benedicto, estábamos en la Basílica y da gusto, pero en la Plaza de San Pedro, con calor y revestido, el 29 de julio, de junio a 9:30 de la mañana, con hábito, alba, casulla. Después se lo cuento. Los que estamos en Roma sabemos lo que es eso, Bien, pero bueno, sería inconcebible celebrar la divina liturgia al aire libre. Sería inconcebible, pero un oriental, ¿verdad? Bien. Santa Sofía es un edificio grandioso, pero claro, Santa Sofía tiene un antecedente que es el Templo de Jerusalén. Claro. El 27 de diciembre del 537 fue consagrada la Hagia Sofía. Y Justiniano, consciente de ello, escribió estas palabras que están escritas en el suelo allí. Gloria y alabanza al Altísimo, que me ha concedido a mí, indigno, llevar a término una obra semejante. Salomón, te he superado. Precioso, Salomón, te he superado. Precioso. Repito, gloria y alabanza al Altísimo, que me ha concedido a mí, indigno, llevar a término una obra semejante. Salomón, te he superado. Pero el modelo, aquí estamos en el modelo, el tipos, es el Templo de Jerusalén. ¿Saben ustedes dónde está en la liturgia occidental el equivalente al Templo de Jerusalén? ¿No lo saben? La Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina reproduce, según idea de Miguel Ángel, aunque es previo a Miguel Ángel, pero él reproduce el Templo de Jerusalén. Si tuviéramos un equivalente a la Hagia Sofía, 1000 años después, ya está bien, teníamos la Capilla Sixtina. 1000 años después, que reproduce el Templo de Jerusalén. El tipos, aquí lo hemos aplicado a los sacramentos, pero el tipos, la figura, eso. Hay una procesión de entrada a la celebración que se canta cuando se entra en el templo, dice: soberano, Señor y Dios nuestro. Esto en toda la Eucaristía, normalmente son los ritos de ingreso, en una divina liturgia oriental. Soberano, Señor y Dios nuestro, que has dispuesto en los cielos órdenes y ejércitos de ángeles y arcángeles para la liturgia de la Iglesia. Haz que nuestra entrada se asocie a la de los santos ángeles, para que celebren con nosotros y glorifiquen con nosotros tu bondad. Al inicio de la celebración, esta procesión de entrada, cuando entras allí. La liturgia es
una celebración entre el cielo y la tierra. Lo hemos visto ya, desde ayer hemos visto muchas cosas. Bien. Es un descenso sobre la tierra del Dios trascendente. Es una catábasis. Catábasis. Está la catábasis y anábasis. Los estudios de Michael Kundler. Eso es liturgia precioso. También, aunque era occidental, pero era de la Iglesia oriental. La catábasis, Dios que desciende. La catábasis, la acción es un descenso sobre la tierra, digamos, del Dios trascendente. La catábasis. Eso es la liturgia. Así se celebra. Y ellos, fundamentalmente, lo que celebran allí es la divina liturgia. También los sacramentos, los demás sacramentos, pero no conocen el septenario, claro. Esta idea es muy bonita. La celebración litúrgica es una representación del Padre de la economía salvífica de Cristo, actualizada por el Espíritu Santo, que se convierte para los fieles en una representación de la vida permanente de Cristo. ¿Qué es la liturgia? ¿Cómo se ve la liturgia en este momento? Estamos, sin entrar en sacramento, estamos viendo la sacramentalidad en un fragmento, que es esta etapa del 14, 15. La liturgia es narración figurativa, de ahí la importancia de los frescos de la Iglesia. En el iconostasis tiene que estar la Anunciación, tiene que estar el apostoleo, tiene que estar Miguel y los arcángeles, porque es la puerta de acceso al misterio donde está el altar. La liturgia es narración figurativa y representación de la economía de la salvación a través del mismo desarrollo de la celebración. Y esto con distintos autores. La crisis iconoclástica incide en la liturgia y sobre todo la comprensión es de tipo pictórico y descriptivo. Pictórico y descriptivo. No hay escultura, es pictórico. Todo es pictórico, todo es descriptivo. Todo el misterio de Cristo está representado sacramentalmente en la liturgia. La anáfora y la epíclesis están indicando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Son fundantes. La liturgia, el altar va siempre rodeado de un conopeo, no sé cómo se dice, que está diciendo anámnesis y epíclesis. Es decir, anámnesis es Jesucristo, epíclesis es Espíritu Santo. No hay anámnesis sin epíclesis, no hay epíclesis sin anamnesis. La liturgia es eso. El altar es la anámnesis de Cristo, el memorial, la muerte, la resurrección como consecuencia. El conopeo, el baldaquino que diríamos después, pero no, es epíclesis. Estas dos se unen evidentemente, ¿no? Las imágenes, el tema de las imágenes va entrando en torno al siglo VII. Y las imágenes, por eso les digo yo, los iconos están situados en el mismo plano que el crucifijo, que el libro de los evangelios y que los objetos litúrgicos. Por eso, cuando vean un icono, son antitipos del cuerpo de Cristo y los tratan del mismo modo. Fíjense. Toda la celebración es como una única representación de un único cuerpo que es la obra del Salvador. Tienen una idea también dominante, la indivisibilidad del misterio de Cristo.
los distintos ritos. Todas las etapas de la vida de Jesús, incluidos los milagros, se representan en el rito litúrgico, pero sobre todo son profundamente repetitivos. Aquí va la escala de Jacob. Y como leen el Antiguo Testamento, aquí está la escala de Jacob, aquí está el pozo de Manré, allí está la nube, allí está el Oref. Todo lleva a celebrar y celebrar bien. Todas las etapas de la vida de Jesús, incluidos los milagros, se representan. Esto es la explicación de la Divina Liturgia de Cabasilas, que es una obra, evidentemente, sacramental y espiritual, cuando no hay diferencia. Ya en este momento sí que están entrando ya a la liturgia, a pesar de que la teología es buena, decía antes, la praxis viene a menos. Y si el concilio dice que hay que comulgar una vez al año, al menos, quiere decir que la praxis de la comunión se ha ido disminuyendo. El tema bautismal es dominante, pero no tanto. En este momento, sobre todo, la obra de Cabasilas manifiesta una declaración fundamental de la importancia de la Divina Liturgia. Leo del capítulo 5 de la explicación de la Divina Liturgia. En la celebración de los santos misterios, el acto esencial es la transformación de los elementos en el cuerpo y en la sangre divinos. El significado es la santificación de los fieles, los cuales a través de los misterios reciben la remisión de sus pecados, la herencia de los cielos y todo cuanto ello conlleva. Para preparar este acto y contribuir a la realización de su significado, hay oraciones, salmodias y lecturas de la Sagrada Escritura. En una palabra, los gestos sagrados y la fórmula que tiene lugar antes y después de la consagración de los elementos. Si es verdad que Dios concede gratuitamente todas las cosas santas y que no somos capaces de nada, tratándose de gracia que solo proviene de Él, exige cuanto menos que seamos aptos para recibirlo y custodiarlo. Hay una expresión famosa, ¿no? Santa Santis. Santa Santis. Las cosas santas para los santos. Pero no hay, como en Occidente, una teología, un concepto de sacralidad tal que ha impedido la comunión frecuente. Esto, las fórmulas y los ritos santifican. Dice él, estas fórmulas, estos ritos, en ellos vemos representados a Cristo, la obra que él ha cumplido y los sufrimientos por lo que ha pasado. En la salmodia y en la lectura, como en todo, el sacerdote está haciendo la obra de la redención entera que se significa. Y va a hacer una descripción, no paro, sobre todo y cada uno de los ritos. Especialmente, insisto, en el tema de la prótesis. Una palabra sobre el tema de la epíclesis. Cabasilas muestra la importancia del tema epiclético, ¿no? Hay un rito que el agua, en un cierto momento, en el cáliz se vierte un tipo de agua. Este tipo de agua, evidentemente, viene a representar agua caliente como signo de la bajada del Espíritu Santo. El rito muy significativo. Dice, derramar agua caliente en la sangre preciosa de Cristo es considerado por Nicolás, podemos decir nosotros, como un signo, o por toda la tradición, como un signo de la bajada del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Y dice, el Espíritu viene sobre la Iglesia en Pentecostés para completar la obra salvadora de Cristo. Él desciende de la liturgia para completar el signo y el carácter de los sagrados dones consagrados. En un cierto momento, el diácono
durante la plegaria eucarística hay una especie de, ¿cómo digo? Como de abanico, ¿no? Que están dando vueltas así, ¿no? Sobre la plegaria eucarística. Uno lo ve, a un occidental, dice, ¿este tío qué hace? ¿Eh? Bueno, pues es que el Espíritu Santo está simbolizando, el diácono está simbolizando que el Espíritu Santo está alentando sobre lo que se está haciendo. Anámnesis y epíclesis. Este agua representa al Espíritu Santo, porque el agua, dice él, ha recibido el calor del fuego y el Espíritu Santo bajó en lenguas de fuego. Hay, por tanto, un simbolismo litúrgico al que el pueblo oriental está iniciado y al que nosotros, si queremos ver el Espíritu Santo, tenemos que ver la paloma, ¿verdad? No, los alumnos estos días que examinaba, cuando analizamos algunas plegarias eucarísticas y preconsegraciones, querían ver el Espíritu Santo. A veces no está. O el Espíritu Santo está presente en una plegaria eucarística, a veces bajo la idea de santificación. El Padre es la creación, el Espíritu Santo es la redención, Cristo es la redención, el Espíritu Santo es la santificación. Cuando se está hablando de santificación, en el medieval se está hablando del Espíritu Santo, es decir, es un don de santificación. A veces está presente y a veces no está presente. Bien, esta obra, ciertamente, es una obra que nos ilumina sobre aspectos sacramentales. Toda la economía de la obra de Cristo se reproduce en el pan y se reproduce en el cáliz. Para ello es necesario que todo esto se una en sí como una fuerza redentora que se nos ofrezca a cada uno de nosotros. La cena, para ello, es una cena escatológica. Cuando están celebrando, están, yo diría, viviendo profundamente. El agua es el Espíritu Santo, el altar es Cristo, el sacerdote evidentemente está, o el equipo de sacerdotes, a veces vea tanto celebrando, es un colegio apostólico. Antes hice referencia a la iglesia armena. La iglesia armena a veces es también muy simbólica. Estoy viendo a la iglesia griega, ¿no? De tradición griega. Recuerdo un Jueves Santo que estaba en Jerusalén. La iglesia armena, el Jueves Santo, antes de la Eucaristía, tienen el lavabo. Tengan en cuenta que el lavado de los pies era un sacramento. Y tanto lo dice, para él es un sacramento, claro. En la iglesia armena tiene un altar y una gran cortina. Se juega mucho con la cortina, se esconde el misterio, se abre el misterio, se participa del misterio, se juega mucho con la cortina. El Jueves Santo está todo cerrado. Se abre y aparece el Santo Sínodo. El Santo Sínodo son los 12 apóstoles sentados en majestad. Y aparece el patriarca y va y lava los pies a los 12 apóstoles. Muy simbólico. Pero acaba aquello, ¿y qué hace? Segunda parte. Los 12 apóstoles lavan los pies al patriarca. Y el patriarca se ve lavar los pies 12 veces. Hay una acción, es decir, lo simbólico se reproduce y la iglesia armena juega mucho con ocultar el misterio, abrir el misterio, ¿no? En este caso, cuando vamos a una iglesia oriental, tenemos el iconostasio, ¿no? El iconostasio, se cierra la cortina y ahí, en ese momento, ¿no? Y tienen ellos la plegaria eucarística. Pero luego tiene la procesión con los dones. Tiene la pequeña procesión y la gran procesión. Y van con los dones, cuando van sin volverse la espalda, uno ve que el diácono va mirando, va de espalda, porque llevan el cáliz en alto, ¿no? Es decir, yo diría que ellos viven con profundidad la liturgia
y lo viven a partir de la... Y si hay un momento, porque también en ello el tema de la liturgia de la palabra es más reducido. Hay un simbolismo a través de la anáfora y con la anáfora. De por sí, la anáfora representa la mesa y hace presente la muerte en cruz de la presencia de Cristo. Una palabra sobre la liturgia de la palabra. En esta época, la liturgia de la palabra es muy reducida en la Eucaristía y muy reducida aquí, muy reducida. Cuando el concilio ha insistido en esta idea de que hay que volver a dar la palabra de Dios, es que por muchos siglos se ha mantenido el llamado Códice de Murbach, que es una selección de lecturas muy reducida para la Eucaristía. Ellos tienen una cosa, es que ellos introducen muchos salmos iban ellos. Pero lo que es la liturgia de la palabra que acompaña, en esta época que decía que hay una buena teología, si hay algo que falta profundamente aquí, es la base bíblica que ha dado el Vaticano II. También ellos, pero ellos tienen una cosa que no hemos tenido nosotros, y es que los textos bíblicos los adaptan con una gran variedad a eso. Es interesante ver la liturgia de la palabra. Por ejemplo, para la fiesta de la Asunción, ellos celebran profundamente la químesis de María. Yo me toca siempre en el monasterio, cuando llego el 31 de julio, digo, comienza la cuaresma, como la cuaresma. El 31 de julio, la cuaresma, y la cuaresma. Comienza la cuaresma de la Asunción. Comienza la cuaresma de la Asunción. Y la cuaresma de la Asunción, no. La paraclisis de la químesis. Yo digo esto y la gente se echa para atrás, ¿no? La paraclisis de la químesis. Es decir, la liturgia de la Asunción es liquida. Pero a lo que iba, es interesante cómo adaptan a la Asunción de María, que es la gran fiesta mariana, cómo adaptan las lecturas y cómo buscan textos veterotestamentarios que a nosotros se nos escapa, que a nosotros se nos escapa toda esa fuerza necesaria para... En este sentido, tenemos que decir que la liturgia de los orientales es una liturgia que parte de una obra mistagógica, profundamente, que encuentra bastante lejos de la mistagogía clásica que nosotros tenemos, pero que pasa y se funda en la celebración. La liturgia, en esta obra, la liturgia se explica a partir de la misma liturgia, que pasa a ser vivida en un continuo flujo y reflujo. Dice, hay un continuo crecimiento a partir de la liturgia. En el caso de Cavasila, explicando la Eucaristía, coordina la liturgia con las fases de la obra de la salvación y lo utiliza, evidentemente, podríamos decir que es un poco como vimos ayer con Amalario, según adaptando la vida de Cristo. Toda la prótesis inicial es la encarnación. Como Cristo entra en algunas de esas interpretaciones son las que hemos visto nosotros en Amalario, que veía fundamentalmente la obra de la pasión y veía fundamentalmente la Eucaristía como una dramatización de la pasión. No podemos llevar a nuestra vida hoy la visión de entonces, es decir, ellos son herederos. Y comparando el Oriente con el Occidente, es el momento, ciertamente, en el que estos elementos se van conjugando. El modo de interpretar de Amalario, es un modo de interpretar que se refleja también aquí, es decir, una interpretación alegórica. Pero ellos dan mucha importancia, que nos metieron nosotros, a la explicación de la liturgia. Y él se basa sobre todo en la explicación del canon romano. Quería decir una palabra, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos?
quizás acabo antes. Quiero decir una palabra de la evolución posterior, de algunas cuestiones sacramentales. Porque mañana entraremos en el tema de la Reforma. Mañana iremos al 1570, cuando lo dieron. Pero quisiera detenerme en algunas veces. Uno de los temas que ha salido, el tema de las devociones. La liturgia, los sacramentos, sobre todo. Del oficio divino, no digamos, porque eso está tan clericalizado que queda reducido a los monasterios. El clero, de un modo o de otro, la cuestión de los sacramentos, los sacramentos, sobre todo en este momento, están clericalizados y están reducidos mucho, porque el pueblo no entiende el latín. Ya tenemos un latín, un porcentaje fundamental que impide una participación. Hemos recuperado el concepto de participación. Este concepto de participación está ya muy... Es entonces cuando van apareciendo las terceras órdenes, van apareciendo las fraternidades, y van apareciendo, sobre todo aparece en 1390, en el 14 ya aparece una serie de teorías, entre ellas la devoción moderna. Aparece un tipo de literatura que es muy interesante, que quiere volver a la humanidad de Cristo. Y hay dos libros ahí que han hecho furor. Uno lo van a conocer todos, que es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que no lo conoce, ¿verdad? Hay otro menos conocido, La vida de Cristo, de Rudolfo de Sajonia. Sería Rodolfo de Sajonia, más o menos, ¿no? La Vita Christi. La imitación de Cristo, La Vita Christi. Este libro de Rodolfo de Sajonia es un cartujo, pero tuvo muchísimas ediciones porque ya apareció la imprenta. Claro, ya apareció la imprenta. Y la imprenta ya en el 15 ya comienza a editar. Es decir, dice que el libro más editado después de la Biblia es La imitación de Cristo, por lo menos en Europa, ¿no? La Vita Christi de Rudolfo de Sajonia, de Rodolfo de Sajonia, no sé cómo traduce, presentan una alternativa a la liturgia total. Hay una alternativa. Esta alternativa de la liturgia da lo que la liturgia tenía que dar. Una vida espiritual, que en Oriente no se ha perdido. Por eso, la vida espiritual, teológica, moral, todo es la celebración. En Oriente estamos en 1300, 1400, pero ahí no ha cambiado. Entre nosotros hay corrientes, está un out, vel. La liturgia y los sacramentos se van reduciendo al máximo. He puesto ejemplo de la misa, que dan los de crecimiento, no orden, pero ¿cómo se celebraban las órdenes? Hoy hacemos una gran fiesta, a las 7 de la mañana, el sábado santo, el obispo celebraba 40 ordenaciones con los obispos, el sábado santo por la mañana, 40 ordenaciones. Hoy hemos hecho una fiesta, pero entonces, queda muy reducido lo celebrativo y comienza a aparecer, estamos en el 14-15, una corriente de espiritualidad que no se basa en la liturgia, sino que se basa en contenidos extralitúrgicos. Aquí está sobre todo, y entran corrientes de espiritualidad, sobre todo la palabra de moda es interiorizar, meditar. Yo veo estas dos, el tema de la meditación, el tema de la intimidad con Dios, el conocer al Jesucristo muy humanamente, conocer lo humano de Cristo. Ahí empezamos. Luego, posteriormente, no hay que mezclar, aparecerá la idea del corazón de Jesús, pero la idea del corazón de Jesús es muy posterior. Estamos ya en el siglo XVI, aunque ha aparecido con Juan Eudes. Pero en este momento se trata de
una corriente alternativa de espiritualidad porque el pueblo ha perdido la espiritualidad, que la daba la acción celebrativa y litúrgica, la daban los sacramentos. El pueblo lo ha perdido. Y entonces se recupera fundamentalmente con la interiorización de los misterios de Cristo. Se trata de conocer, como decía Santa Teresa, al Cristo muy humanado. Se trata de conocer los santos, no porque han imitado a Cristo, porque sino han sido atletas en las virtudes. Le ponía el ejemplo del prefacio de Santa María Virgen, que es antiquísimo. Te damos gracias, Señor, al celebrar a tu madre, porque manifiesta la grandeza de tu bondad. Una corriente alternativa de la liturgia que ofrece lo que la liturgia no ha ofrecido. Mutatis mutandis, vamos al hoy, sin olvidar el ayer, al que volveremos. No se puede, es decir, tener una liturgia como la tenemos hoy, renovada. Si hay una idea que aparece en torno a 1909 con el movimiento litúrgico, es la idea de participación, de comprensión del hecho celebrativo, de inteligibilidad del signo litúrgico, que el signo sea conocido, de comprensión de los ritos, de iniciación al misterio. ¿Por qué? Porque se había perdido. Decía un autor, dice, hemos empleado siglos en alejarnos de la liturgia, pasarán siglos en que volvamos a la liturgia. ¿Por qué? Analicen ustedes la pastoral de los momentos. Arquitectónicamente, eso se ve muy bien en Roma, desaparece el ambón y aparece el púlpito. El ambón es para la palabra de Dios. Si quieren les pongo ambones. El ambón es para la celebración de la palabra. El púlpito es para el sermón. Esto, sobre todo, se acrecerá con la contrarreforma. Está la reforma y la contrarreforma. Vayan al Jesús a Roma y verá que hay un gran espacio y un gran púlpito. Inmenso púlpito. No hay ambones, es púlpito para el sermón, la instrucción, el sermón. El pueblo se va alejando y se va refugiando y entonces aparecen devociones. Aparecerá lentamente el rosario en el siglo XIII, XIV, no sabría decir cuándo. Aparece el Vía Crucis, el Vía Crucis, aparecen en torno a San Ignacio, el 16, aparecen los meses, los ejercicios espirituales. Hay una práctica que tiene mucha fuerza, la introspección, el examen de conciencia. Aparecen los grandes lugares de peregrinación. Ya no son Pedro y Pablo. ¿Sabe cuál es el lugar de peregrinación en Europa? ¿Dónde iba la gente? Al Monte Gargano. ¿Dónde era el Monte Gargano? La cueva de San Miguel, los 3 lugares de San Miguel. Mont Saint-Michel, Sacra de San Michele en Turín y el Monte Gargano, lugares de peregrinación, donde se apareció el Arcángel San Miguel. En fin, lugar de peregrinación, esos santuarios. Estamos hablando de la Edad Media y luego ya hoy veremos, si analizamos hoy, otra cosa. Así vamos creciendo, es decir, pero la comunión, me preguntaba alguien, ¿cuándo desaparece la comunión de la misa? No aparece nunca, es decir, no está prohibida que se dé la comunión en la misa, pero la comunión es independiente de la misa. Le pongo siempre un ejemplo que para mí es significativo. En mi monasterio entró y vive todavía un hermano jesuita. El hermano jesuita, bellísima persona, santo como los que más. Lo pusieron al frente del gallinero, claro, no podía ir al coro, entonces iba a una misa privada que hacían por un enfermo, muy reducida, y le pregunté yo, ¿qué te parece esa misa? Hoy muy bien, porque lo importante de la misa ya se sabe, es comulgar, claro. Es lo que le habían enseñado a él. La misa es para la comunión, ¿no? La misa es para comulgar. Lo importante es comulgar, claro. Los demás, pues, de rodillas, y nada más. Lo importante es la comunión. Es decir, hemos reducido la misa a una elevación,
a una comunión. El bautismo, por supuesto, los padres no iban al bautismo, iban los padrinos. Y me hace gracia porque cuando se lee la vida de los santos, nosotros leemos en mi monasterio el Santo Oral, casi todos los santos, los beatos, fueron bautizados el mismo día que nacieron. Los curas, los párrocos, eran fábricas de bautismo. Cuando llegaban, ¡pum!, súbito, enseguida, lo más pronto posible. La idea era quam primum. ¿Cuándo se bautizan los niños? Lo dice el concilio, el ritual de Trento, el catecismo de Trento, quam primum, cuanto antes. La confirmación, ya lo hemos dicho. La unción y el viático, otra cosa, porque eso es de eso. Bien, estamos en el siglo XV, ¿verdad? Luego llegarán lo que hace furor, los meses. Y ya no hay mes libre, No sé, pues los veranos será, ¿no? El mes de mayo, el mes de junio, el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes misionero, es decir, alternativa a la celebración litúrgica. Los novenarios, y luego irrumpe, y son los jesuitas los primeros, la devoción al corazón de Cristo. Es decir, y ya eso, evidentemente, es central. Lo vimos ayer en la iglesia. Lo que más, en la Basílica de la Piedad, lo más imponente era y luego me di cuenta, digo, que estamos en el corazón de Jesús, que yo soy un poco ferviente y no me di cuenta. Pero, en fin, la iglesia, los fieles, siguen esos caminos. Trillados, fieles trillados y trillados. Bien, yo me voy a parar aquí un poco antes del tiempo, porque es mejor que, si quieren, sigamos en un diálogo sobre este tema podemos dar. Repito, yo no he entrado en el hoy todavía, mañana, si quieren, entramos en el hoy. Estoy en la Edad Media analizando unas situaciones que pueden tener hoy mucha actualidad.